Eso es básicamente el planteo en términos de algunos de los aspectos que se cubre en esta jornada, donde se abre un capítulo histórico y se cierran por lo pronto más de medio siglo enfocando las cosas en otra dirección. Les puntualizo que algunas de las cosas que ha planteado el presidente Barack Obama es fácil decirlas, es difícil llevarlas a la práctica porque se va a encontrar de inmediato con resistencia anunciada por gente que dice se ha traicionado una cantidad de ideales aquí con esta decisión y entonces senadores y congresistas tratarán de bloquear algunos de estos anuncios. Vamos en dirección a algunas de las cosas, por ejemplo, que dijo el titular de la dictadura cubana, Raúl Castro, sobre esto. Hemos acordado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Esto no quiere decir que lo principal se haya resuelto. El bloqueo económico, comercial y financiero que provoca enormes daños humanos y económicos a nuestro país debe cesar. Aunque las medidas del bloqueo han sido convertidas en ley, el presidente de los Estados Unidos puede modificar su aplicación en uso de sus facultades ejecutivas. En la Casa Blanca, el presidente Barack Obama decía esto. Today, the United States of America is changing its relationship with the people of Cuba. In the most significant changes in our policy in more than 50 years, we will end an outdated approach that for decades has failed to advance our interests, and instead, we will begin to normalize relations between our two countries. I've instructed Secretary Kerry to immediately begin discussions with Cuba to reestablish diplomatic relations that have been severed since January of 1961. Going forward, the United States will reestablish an embassy in Havana, and high-ranking officials will visit Cuba. Where we can advance shared interests, we will, on issues like health, migration, counterterrorism, drug trafficking, and disaster response. Puede haber un impacto gigantesco en el territorio económico por los planteos que anunció hoy el presidente Barack Obama. Veamos algunos detalles. Además de sacar a Cuba de la lista de naciones terroristas, la decisión de la Casa Blanca de normalizar las relaciones con Cuba incluye, entre otras cosas, permiso para que instituciones estadounidenses abran cuentas bancarias en la isla y para que quienes viajen allí puedan usar tarjetas de débito y crédito expedidas por bancos de Estados Unidos. Las remesas que se pueden enviar a Cuba cada 3 meses y que hasta ahora son de $500 aumentarán a $2.000. Los proveedores de servicios telefónicos y de Internet en Estados Unidos podrán crear infraestructura de ese tipo en Cuba para ofrecer esos mismos servicios en la isla. El Departamento del Tesoro otorgará licencias para viajes no solo familiares, religiosos y periodísticos, sino también para fundaciones privadas, talleres, clínicas, espectáculos y proyectos humanitarios, entre otros. Se permitirá la exportación, la importación y la transmisión de materiales informativos. Será más fácil para un estadounidense ofrecer capacitación comercial a los cuentapropistas cubanos y a los agricultores independientes. Las medidas facilitarán apoyo adicional para fortalecer la naciente empresa privada en la isla, de acuerdo con la Casa Blanca. Si por la razón que sea usted sintoniza en estos momentos, estamos en una jornada en la que el gobierno de Estados Unidos ha decidido, de parte unilateral del Poder Ejecutivo estadounidense, sin ningún tipo de apoyo en el Congreso, por lo que hemos sabido a lo largo de estas horas, tomar una serie de medidas que incluyen algo de lo que aquí dice el presidente. Over many months, my administration has held discussions with the Cuban government about Alan's case and other aspects of our relationship. His Holiness Pope Francis issued a personal appeal to me and to Cuba's President Raúl Castro, urging us to resolve Alan's case and to address Cuba's interest in the release of 3 Cuban agents who've been jailed in the United States for over 15 years. Today, Alan returned home, reunited with his family at long last. Alan was released by the Cuban government on humanitarian grounds. Separately, in exchange for the 3 Cuban agents,
Cuba today released one of the most important intelligence agents that the United States has ever had in Cuba, and who has been imprisoned for nearly 2 decades. This man, whose sacrifice has been known to only a few, provided America with the information that allowed us to arrest the network of Cuban agents that included the men transferred to Cuba today, as well as other spies in the United States. This man is now safely on our shores. Y sobre el mismo ángulo del tema, aquí está otra vez el dictador Raúl Castro. Decidimos excarcelar y enviar a Estados Unidos a un espía de origen cubano que estuvo al servicio de esa nación. Por otra parte, basados en razones humanitarias, hoy también fue devuelto a su país el ciudadano norteamericano Alan Gross. Arribaron hoy a nuestra patria Gerardo, Ramón y Antonio. Por cierto, con más de 100 libras menos, con unos cuantos dientes, en algunos casos destruidos, en otros desaparecidos, Alan Gross se presentó por primera vez ya en libertad en Washington, y esto es parte de lo que dijo. Qué bendición es ser ciudadano de este país, y le agradezco al presidente Obama por todo lo que ha hecho hoy y a lo largo del tiempo. Quiero reconocer las cosas extraordinarias que ha hecho mi esposa Judy, que por todos estos años que hemos estado casados. Quiero agradecerle a todos los integrantes del Congreso de todas partes, de todas las líneas, muchos que hablaron, me visitaron, que se enfrentaron a mis reclamos y me ayudaron cuando estaba perdiendo peso, y los M&M's aún en Cuba se derretían en mi boca. Les agradezco a todos los que trataron, y pronto espero tener nuevos dientes y que sean filosos y que puedan hacer una diferencia. Para el equipo del Consejo de Comunidad de Relaciones Judías y todos los voluntarios que participaron con la Federación de Sinagogas, de escuelas, y judíos, cristianos y musulmanes que me ayudaron a nivel nacionalmente, Dios los bendiga y gracias. Fue crucial para mi supervivencia que no me olvidaran. Me encantaría preguntarle a Mario de la Peña qué piensa de esto. No puedo. Lo asesinaron los integrantes del mismo régimen que todavía gobierna Cuba. Puedo preguntárselo de una forma tal vez indirecta, apuntando al corazón de la dama que me acompaña aquí, porque allí es donde está Mario de la Peña, en el corazón de su madre, la señora Miriam de la Peña. ¿Cómo se siente? Primero quiero decir que me siento satisfecha que Alan Gross está ya en tierra de libertad, donde debió de haber estado hace 5 años con su familia. Y por otro lado, me siento que el devolver al asesino con manos ensangrentadas de víctimas inocentes, Gerardo Hernández, a Cuba, ha sido una bofetada para todos nosotros, los familiares, y ha sido una bofetada para el sistema judicial estadounidense. El señor Willie Allen es abogado de inmigración, pero también un incansable luchador por el respeto a los derechos, y lo ha planteado ayudando a mucha gente víctima de violaciones de derechos y también denunciando múltiples violaciones. Bienvenido, ¿y cuál es el impacto más grande que ve en esto? Mira, yo veo una victoria enorme para el señor Gross, que puede, como dijo la señora de la Peña, reunificarse con su familia. Estuvo injustamente detenido por 5 años. Y veo con mucho dolor una victoria increíble para Raúl Castro. Él logró lo que Fidel no pudo lograr, que fue que le devolvieran a 3 personas que fueron enjuiciadas de una forma correcta en los Estados Unidos y encontradas culpables de crímenes serios.
y en cambio devolvió a un señor que era siempre inocente. Así que una victoria grandísima para Raúl Castro, una derrota para el exilio nuestro tradicional. Cambia la política con el tema de los viajes. El señor Manuel Cuesta Amorúa sabe que el tema de la política de los viajes, si es encarado del lado del régimen cubano, es extraordinariamente arbitrario. A él lo tuvieron básicamente castigado por largo tiempo porque no se ha callado la boca, porque ha dicho lo que piensa y lo que piensa ha molestado a mucha gente allí. El señor Manuel Cuesta Amorúa nos acompaña aquí, es coordinador nacional del proyecto Nuevo País. ¿Qué piensa de lo que se está difundiendo hoy? Mire, esto tiene para mí varias dimensiones fundamentales. Hay una dimensión emocional que es clave para entender la tragedia nuestra como pueblo, y que está expresada por la comunidad exiliada aquí, está expresada por esta madre. Y yo creo que esa dimensión emocional debe ser tenida siempre en cuenta en la segunda dimensión que veo, que es una dimensión política, de qué puede significar esta normalización de las relaciones para lograr probablemente, y eso depende de nosotros los cubanos, por otras vías, lo que no han podido lograr muchos de nuestros compatriotas acá en el exilio a lo largo de más de 50 años. Yo creo que esto merece un análisis profundo, un análisis que comprometa siempre la pasión, porque es clave la pasión de los cubanos, pero que comprometa sobre todo la capacidad política nuestra para enfrentar los nuevos desafíos que ahora mismo comienzan a dibujarse en este escenario que nadie sospechaba. Dicen que cubano sin pasión no es cubano. Es una definición rápida de lo que late en los corazones de gente que siempre es entusiasta defendiendo la causa que defienda. Y la Unión Patriótica de Cuba defiende una causa que los ha llevado a que les den palo, a que les metan cuchillo, a que los lleven arrastrando, a meterlos en vehículos de la seguridad del Estado, en el lugar donde sea, que estén gritando libertad. Les recuerdo, Cuba es un país donde gritar libertad es considerado un delito. Y es más, pensar en gritar libertad, si tiene alguien de la seguridad del Estado cerca y uno tiene algún movimiento sospechoso, también es un delito, porque en Cuba hay algo que se llama peligrosidad, que es un fenómeno extraordinario, único en el mundo. Luis Enrique Ferrer es coordinador internacional de la Unión Patriótica de Cuba, un grupo que, mostramos días atrás, fue otra vez víctima de asaltos, de violaciones a los derechos. ¿Cómo se siente con las novedades de hoy? Bueno, creo que comparto gran parte de lo que han dicho los demás invitados, incluso lo que ha dicho nuestro hermano Manuel Cuesta Amorúa. Pero debo agregar algo sencillo. Para nosotros, dentro de la Unión Patriótica de Cuba, y creo que la mayoría de la oposición cubana también, piensa lo mismo, embargo sí o embargo no, no es el problema. El mayor problema es que en Cuba no hay libertad, que en Cuba, como usted acaba de decir y de sintetizar lo acontecido en días pasados, hay una represión constante contra los derechos y libertades de un pueblo que aspira a ello, y ese régimen se lo niega usando hasta arma de fuego para amenazarlo con una pistola en la cabeza diciéndole: te vamos a matar si sigues en esto. Y eso está pasando ahora mismo. Alexander Otero acaba de ir a una celda de castigo después de una brutal golpiza en una prisión en la provincia de Granma, un joven que también presentamos aquí por qué lo llevaron a prisión injustamente, el mismo día que pasa este anuncio del dictador Raúl Castro y del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Como no es embargo sí o embargo no, la Unión Patriótica de Cuba y todos esos valientes cubanos seguirán luchando por la libertad, tengamos embargo o no tengamos. Ahora, sí esperamos que los líderes democráticos del mundo sean solidarios con la víctima, con el que sufre, no que le tiren una tabla de salvación a la dictadura que lo oprime. Al victimario. Vamos a hablar con un senador republicano más adelante, pero como el presidente de los Estados Unidos es demócrata, queríamos saber qué piensa el único senador cubano demócrata, Bob Menéndez. Es un peligro enorme. Un peligro enorme, es una política completamente equivocada. Y por último, con referencia a los otros temas de cambiar la política de los Estados Unidos hacia el régimen castrista, me parece a mí que el presidente le ha dado todo y no ha recibido absolutamente nada. ¿Qué compromiso tiene Raúl Castro con tener elecciones libres dentro de Cuba? ¿Qué compromiso tiene Raúl Castro para permitir a esos que abogan por los derechos humanos
y por la democracia en Cuba, de no golpearlo, de no encarcelarlo. ¿Qué compromiso tiene los Estados Unidos de Fidel Castro de permitir una prensa libre, como estamos viendo aquí hoy? ¿Qué compromiso tiene Raúl Castro con los Estados Unidos de permitir que el Internet se use abiertamente entre todos los cubanos para que reciban información independientemente? ¿Qué compromiso tenemos que cuando vamos a tratar de ayudar el pequeño sector adentro de Cuba que quiere abogar por crear su propio negocio, no tiene que hacer conjunto con el régimen castrista, que la mayoría de todas las compañías que existen en Cuba, su socio es el gobierno cubano y sobre todo el ejército cubano? Nada de eso, absolutamente nada. Mientras el secretario de Estado John Kerry lo que quiere es entrar en la historia, como menciona aquí. In January, as part of the President's directive to discuss moving toward reestablishing diplomatic relations, Assistant Secretary for Western Hemisphere Roberta Jacobson will travel to Cuba to lead the U.S. delegation to the next round of the U.S.-Cuba migration talks. And I look forward, at the right time, to being the first Secretary of State in 60 years to visit Cuba. Muchos dicen ojalá fuera en otras circunstancias, que Cuba hubiera anunciado ya una serie de respetos a libertades que no existen hace tanto tiempo. Nuestros invitados van a estar conmigo más adelante en distintos capítulos de esta cobertura especial. Vamos a hablar con disidentes en profundidad, voy a conversar con la señora Miriam de la Peña con tranquilidad, vamos a hablar del aspecto vinculado a inmigración, más adelante voy a entrevistar al senador republicano Marco Rubio, vamos a enfocar el ángulo del impacto económico con un experto, vamos a analizar lo que representa desde el ángulo del espionaje, quién es ese señor misterioso que hoy también fue liberado con Alan Gross. Ahora, primera pausa en esta edición especial de A Fondo.